El mundo de la arqueología subacuática se ha visto periódicamente sacudido por descubrimientos que redefinen nuestra comprensión de la historia. Cada pecio, cada fragmento de madera que yace en el fondo del mar o de un lago, es una cápsula del tiempo, un portal que nos transporta a épocas pretéritas. Sin embargo, el hallazgo de un barco medieval con restos humanos, que según las primeras descripciones se encuentran en un estado de preservación asombrosa, trasciende la categoría de mero descubrimiento. Se convierte en un auténtico enigma. Este tipo de hallazgo, aunque raro, tiene precedentes notables que, en conjunto, tejen una narrativa fascinante sobre la vida, el comercio y la muerte en el mundo antiguo y medieval. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. La noticia de un barco que data de la Edad Media, un periodo que se extiende aproximadamente desde el siglo V hasta el siglo XV, cuyo interior alberga restos humanos en un estado perfectamente preservado, es un evento que captura la imaginación popular y científica por igual. La preservación de materia orgánica a lo largo de cientos de años es un fenómeno que requiere condiciones ambientales extraordinariamente específicas, y es aquí donde la ciencia se cruza con la historia para ofrecernos una explicación sobre este milagro de la conservación. Uno de los factores cruciales para la preservación excepcional es el ambiente anóxico, o con niveles de oxígeno extremadamente bajos. Los fondos marinos profundos o los sedimentos de ciertos lagos, como el famoso Mar Negro, crean un entorno donde las bacterias descomponedoras, que dependen del oxígeno para su metabolismo, no pueden sobrevivir. En este ambiente, la madera, los textiles, las cuerdas, las provisiones orgánicas e, incluso, los tejidos blandos humanos pueden resistir el paso del tiempo de una manera que parece detener el reloj. El hallazgo de barcos medievales y antiguos, como el mercante griego de hace 2400 años en el Mar Negro, cuyo estado de conservación se describe como algo que parece de otro mundo, subraya la potencia de este ambiente anóxico. Este navío, el naufragio intacto más antiguo conocido, sirve de testimonio mudo a la capacidad del fondo marino para momificar la historia. La Edad Media fue una época de intensa actividad marítima. Las rutas comerciales conectaban reinos distantes, y los barcos eran las arterias vitales de la economía y la comunicación. El descubrimiento de un pecio medieval intacto ofrece una información invaluable sobre las técnicas de construcción naval de la época. Por ejemplo, el análisis de la estructura del barco puede revelar si fue construido siguiendo la antigua técnica de tablón sobre tablón, o si ya empleaba la construcción en esqueleto, que es la estructura de costillas interna que conocemos hoy. Cada junta, cada clavo, cada tipo de madera utilizada cuenta una historia sobre la ingeniería naval de hace 1000 años. Existen varios ejemplos notables que atestiguan la relevancia de estos descubrimientos, aunque el grado de preservación humana no siempre alcance la perfección de una momia, sino más a menudo la de esqueletos bien conservados. En 2025, un equipo de buceadores en el lago Arendsee, Alemania, hizo un hallazgo impactante. Descubrieron una barcaza de roble que databa del siglo XIII, de la cual se sabía muy poco hasta ese momento. La barcaza, de 800 años de antigüedad, no solo estaba notablemente preservada, sino que también contenía huesos humanos en su interior. Este hallazgo en un entorno lacustre, a menudo menos turbulento que el mar abierto, sugiere condiciones de conservación locales excepcionales que llevaron a la decisión de izar la embarcación para un estudio detallado por parte de expertos arqueólogos e historiadores. Este tipo de embarcación, probablemente utilizada para el comercio interno o el transporte local, arroja luz sobre la vida económica, lejos de las grandes rutas marítimas costeras. Otro descubrimiento clave proviene del mundo vikingo. El hallazgo de un pecio vikingo milenario en el Reino Unido, en un estado de preservación perfecto, contenía igualmente restos humanos. Aunque la era vikinga se solapa con el inicio de la Edad Media, sus prácticas culturales, como los entierros en barcos, añaden una capa de complejidad a la interpretación de los restos humanos en estos contextos. Estos entierros no eran naufragios accidentales, sino rituales funerarios deliberados, donde el barco servía como vehículo hacia el más allá, lo que confirma una práctica que va más allá del simple accidente marítimo. Más recientemente,
Los trabajos de construcción del túnel de Varberg en Suecia también han revelado barcos medievales prácticamente intactos. Estos hallazgos en la costa escandinava son cruciales, ya que Escandinavia fue un centro neurálgico para la navegación y el comercio en la Edad Media. Analizar estos barcos proporciona detalles precisos sobre las rutas comerciales, las mercancías intercambiadas y la adaptación de los diseños navales a las duras condiciones del mar Báltico y el mar del Norte. Sin embargo, el hallazgo más significativo en términos de restos humanos preservados en la antigüedad, que sienta un precedente para la relevancia de un hallazgo medieval con restos, es el famoso naufragio de Anticitera en Grecia. Este barco de hace 2000 años es conocido no solo por el enigmático mecanismo de Anticitera, sino también por ser uno de los pocos naufragios antiguos donde se encontraron restos humanos. El descubrimiento de un esqueleto parcial, al que los científicos llamaron fánfilos, junto con otros restos óseos, fue un acontecimiento rarísimo. Estos restos permitieron la realización de análisis genéticos que podrían revelar la procedencia de los individuos y obtener información sobre su estilo de vida, salud y dieta, algo casi impensable para restos de esa antigüedad y contexto. La rareza de encontrar esqueletos completos o, más aún, restos humanos perfectamente preservados de naufragios antiguos o medievales se debe a varios factores. La inmensa mayoría de los restos orgánicos se descompone o es devorada por la fauna marina. Por ello, cada descubrimiento de restos humanos en un pecio es un hallazgo invaluable para la antropología y la genética. Permiten a los científicos ir más allá de los artefactos inanimados y poner un rostro, o al menos un perfil genético, a las personas que poblaron y navegaron aquellos mares hace siglos. El barco medieval con restos humanos que nos ocupa es, por lo tanto, una fuente de información multidisciplinar. Desde la perspectiva de la historia económica, los artefactos y el cargamento que puedan encontrarse a bordo revelarán las redes de comercio de la época, los tipos de mercancías, quizás especias, vino, cereales o minerales que se consideraban valiosas. Para la historia social, los restos de la tripulación o de los pasajeros, su ropa o sus efectos personales pueden ofrecer una visión íntima de la vida cotidiana, de la jerarquía social a bordo o de las condiciones de un viaje medieval, que a menudo eran penosas y peligrosas. El estudio detallado de los restos humanos en particular, si se encuentran en un estado de conservación tan excepcional como se ha descrito, podría incluir la realización de un análisis de ADN antiguo. Este análisis puede determinar el sexo, la edad al morir, la ascendencia genética y, potencialmente, identificar patologías o lesiones que podrían indicar la causa de la muerte o las condiciones de salud de la persona. Si los restos incluyen tejido blando, los científicos podrían incluso estudiar la dieta de la persona mediante análisis de isótopos estables en el cabello o los huesos. Este nivel de detalle en un contexto medieval es lo que hace que este hallazgo sea un evento arqueológico crucial. En resumen, el descubrimiento de un barco medieval con restos humanos perfectamente preservados no es solo una noticia sensacionalista, es la apertura de un nuevo capítulo en el libro de la historia marítima y humana. Al igual que la barcaza del siglo XIII en Alemania, el barco vikingo milenario y el esqueleto de Anticitera, este pecio tiene el potencial de reescribir lo que sabemos sobre las técnicas navales, las rutas comerciales y, lo más importante, las vidas de las personas que navegaron y, en ocasiones, perecieron en los mares de la Edad Media. Cada tablón de madera y cada hueso humano, rescatado de las profundidades, es un testimonio silencioso de una época lejana, ahora revivida por el milagro de la conservación anóxica. El trabajo de los arqueólogos e historiadores apenas comienza, prometiendo una oleada de nuevos conocimientos que enriquecerán nuestra comprensión de un periodo fundamental de la civilización humana. El hallazgo del barco medieval con restos humanos, excepcionalmente conservados, no es el punto final de una búsqueda, sino el vibrante comienzo de una ardua y meticulosa tarea de descodificación histórica. La promesa de una oleada de nuevos conocimientos que enriquecerán nuestra comprensión de un periodo fundamental de la civilización humana recae directamente en las manos de los arqueólogos, historiadores, antropólogos forenses y genetistas.
Su trabajo, que apenas comienza con la extracción y la documentación inicial, se extenderá durante varios años, transformando un misterio subacuático en una fuente de datos concreta. La primera fase de este trabajo crucial es la documentación exhaustiva del sitio de inmersión. Antes de mover un solo artefacto o hueso, los equipos deben mapear el pecio con una precisión milimétrica, utilizando fotogrametría y escáneres tridimensionales para crear un modelo digital que capture el contexto exacto del hallazgo. Esta escena del crimen, subacuática, proporciona las claves para entender la dinámica del naufragio, la dirección del impacto, la forma en que el barco se hundió y cómo los restos se depositaron a lo largo de los cientos de años. Dale like, suscríbete y comparte. Una vez extraído, el barco mismo se convierte en un vasto laboratorio. Los restauradores navales enfrentarán el desafío de estabilizar la madera que ha pasado siglos en un ambiente anóxico y que, al ser expuesta al aire, corre el riesgo de degradarse rápidamente. La conservación a menudo requiere tratamientos complejos, como la impregnación con polietilenglicol, PEG, un proceso que puede durar décadas, pero que es indispensable para preservar la integridad estructural del navío. Al analizar la madera, los especialistas en dendrocronología, el estudio de los anillos de los árboles, podrán fechar el barco con una exactitud que supera las estimaciones históricas, a veces hasta el año exacto, en que fue talado el roble utilizado para su construcción. En paralelo, el cargamento y los artefactos personales recuperados desvelarán las rutas comerciales y la vida a bordo. Los arqueólogos examinarán vasijas, herramientas, armas, textiles y monedas. Una sola moneda de plata o de cobre puede identificar la red económica en la que operaba el barco, conectando el lugar del naufragio con reinos y ciudades portuarias distantes. Si se encuentran especias exóticas o materiales raros, esto indicará el alcance del comercio internacional medieval, que a menudo se subestima. Sin embargo, el núcleo de este hallazgo son los restos humanos. La antropología forense toma el protagonismo al estudiar los esqueletos o restos momificados. Determinarán el perfil biológico, sexo, edad, estatura y posibles marcas de trauma o enfermedad. La presencia de lesiones curadas podría indicar una vida de duro trabajo físico o participación en conflictos. Si los restos están, como se ha reportado, perfectamente preservados, los expertos podrían incluso obtener muestras de espino o ala, tejidos blandos para análisis de ADN antiguo, ADNA. El análisis genético es, quizás, la herramienta más revolucionaria en este campo. El ADNA tiene el poder de trazar la ascendencia de los individuos, vinculándolos a poblaciones medievales específicas y aportando pruebas de la migración y el mestizaje de la época. Podría desvelar si la tripulación era originaria de un solo lugar o si estaba compuesta por un mosaico de nacionalidades, reflejando el carácter cosmopolita de los puertos medievales. Además, el análisis de isótopos estables en el cabello, los dientes y los huesos puede reconstruir la dieta de los individuos en los 10 últimos años de su vida, ofreciendo una visión tangible de su nutrición y su entorno. En última instancia, el trabajo de estos equipos multidisciplinares transformará el barco de un artefacto a una narrativa viviente. El conocimiento obtenido enriquecerá no solo la historia marítima, sino también la historia social, económica y genética de la humanidad. El pecio medieval, con sus restos humanos, se convierte en un testigo mudo que ahora, a través de la ciencia moderna, puede alzar la voz para contarnos cómo era realmente vivir, comerciar y morir hace cerca de 800 años. La ola de nuevos conocimientos está a punto de romper, redefiniendo nuestra comprensión de la complejidad y la interconexión del mundo medieval. Dale like, suscríbete y comparte. ¡Hasta la próxima!